Voy a saludar a Diego Guelar, ex embajador argentino, Estados Unidos, Brasil, Unión Europea, China. Imagínense el recorrido que tiene Diego Guelar para poder entender lo que está pasando en Cancillería y también en los Estados Unidos. Diego, ¿qué tal? Ramón Inda te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Gracias por atendernos. Sí, señor. Bueno, a ver, ¿qué conclusión sacás de lo que sucedió ayer? La salida de Mondino, ¿qué te pareció? Y la llegada de Huerten, sobre todo. Bueno, la salida de Mondino era la crónica de una muerte anunciada. Ya hacía meses que se venía hablando y ella tenía muchas señales de la conveniencia de que presentara su renuncia, por señales del propio presidente. Sí. Bueno, trató de estirar la agonía y finalmente ayer se resolvió y tenemos un nuevo canciller. Estiró la agonía. Y cuando se dan estos cambios en Cancillería, ¿se leen con el titular, digamos, se leen con, bueno, llega Huerten y es una continuidad? ¿O hay que esperar un tiempo de, no sé, 90 días, un mes? ¿Cómo se lee un cambio en Cancillería desde el poder nuestro? Sí. En la Cancillería hoy hay algunos elementos preocupantes. Ustedes recordarán que hace días atrás el presidente hizo una carta al personal diplomático indicando una suerte de verticalidad absoluta a su pensamiento, y si no, que se vayan. Lo reitera en la nota en el que indica la aceptación de la renuncia formalmente de la canciller, y plantea que va a haber una suerte de examen a los miembros de la Cancillería para ver si están verticalizados a su pensamiento o no. Esto es preocupante. Eso es preocupante. Sí. ¿Por qué? Porque estar verticalizado a la agenda de la libertad, al menos en mi interpretación, es justamente, como existen todas las cancillerías profesionales importantes, libertad de pensamiento, que se combina con la autoridad al momento de cumplir una instrucción. O sea, confluyen en cualquier cancillería profesional importante. La Argentina es una de ellas, esa mezcla de dos componentes: la libertad de pensar y la riqueza del pensamiento variado, porque eso es lo bueno de la libertad, es que haya pensamiento variado, porque el pensamiento único es el silencio de los cementerios, ¿no? O sea, la libertad tiene como elemento de base la diversidad y el intercambio de pensamientos diversos, y la combinación con la autoridad, que significa que cuando hay una decisión de política exterior, por supuesto tiene que ejecutarse al margen inclusive del pensamiento individual. Esto no está claro en este momento. No. Si esto va a regir o no, y esto genera, por supuesto, incertidumbre, dudas, y creo que no es bueno para la Cancillería. Y cuando ves el paso de Mondino por este lugar, del 1 al 10, ¿qué le ponemos al paso de la ex canciller? Bueno, la canciller yo no entendí por qué fue canciller, y tampoco me detengo en pensar por qué deja de serlo, ¿no? O sea, no hay un pensamiento político, diplomático detrás que me explique ni por qué fue ni por qué dejó de serlo. O sea, que para mí es una anécdota menor. Diego, ¿cómo estás? Eugenia Mucio te saluda. ¿Qué tal? Bien, por suerte. De respecto a la cercanía con las elecciones de Estados Unidos que tenemos ahora el próximo 5 de noviembre, ¿vos ves esto como si fuese un gesto hacia alguno de los dos candidatos de Estados Unidos, el cambio de la embajada? No, porque recordemos que el actual embajador que está asumiendo como canciller es el embajador ante el presidente Biden. Sí. Uno podría decir esto es un pensamiento pro-demócrata. No lo es. Todos sabemos que lo ha dicho públicamente el presidente Milei, que considera que los dos estadistas más importantes del mundo son Donald Trump y él. Claro. O sea, que esto no es una señal hacia la elección, sin lugar a dudas. Las señales hacia la elección las ha dado. Él es partidario, ha participado en un acto de campaña. Fue, como presidente, un acto de campaña del candidato Donald Trump, ¿no? O sea que, sin lugar a duda, él tiene opinión, por supuesto. También ha declarado como presidente que no importa quién sea el electo, él va a tener las mejores relaciones posibles con Estados Unidos al margen de que gane su candidato. Y Diego, te hago una última pregunta. Diego Guelar es quien habla. Cuando vos ves la forma de manejarse de Milei con
con el exterior, sobre todo con las potencias. ¿Cómo lo resumirías? Yo creo que el rumbo no está demasiado claro, porque la agenda de la libertad, yo lo voté al presidente Milei, creo en la agenda de la libertad, es una agenda que contempla elementos que él no está contemplando. O sea, si yo lo podía asesorar, cosa que estoy seguro que a él no le interesa, Sí. Le diría que tiene que reflexionar sobre algunos componentes de la agenda de la libertad desde Occidente, que son más diversas y más complejas que como él lo analiza. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, la Agenda 2045, que fue la Agenda 2030, Sí. que es la agenda, que esa agenda es una serie de títulos, no tiene, es muy abierta, justamente, como es una agenda muy libre, es muy occidental, esa agenda, pese a que la votaron 150 países, de las cuales la mayoría no son occidentales, tiene una impronta occidental muy fuerte. Y él está en contra, y está en contra con un listado de países muy curioso. Los que votaron en contra de esa agenda para el siglo XXI son Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Irán, Venezuela, Nicaragua y Argentina. Me parece que eso choca entre la agenda de libertad y quienes están en contra, ¿no? Me parece que estas cosas deberían ser corregidas y reflexionadas por el presidente, que está muy convencido de la agenda de la libertad, pero la agenda de la libertad no es que todos coincidan con lo que él piensa, sino convivir con gente que piensa diferente. Sí, la verdad que el título, el eslogan Agenda de la Libertad también es muy abarcativo, ¿no? Digo. No, pero yo creo que es muy bueno, ¿eh? Yo Sí. diría que la verdad la primera vez que se mencionó Agenda de la Libertad fue un artículo mío en un matutino importante el año pasado, cuando fue la primera vuelta, y yo dije que había un pronunciamiento muy fuerte del electorado por la Agenda de la Libertad. No, claro, pero Diego, de los dichos al hecho, decimos Agenda de la Libertad, pero le exigimos a todo el personal diplomático que piense a rajatabla igual que el presidente. Bueno, y es... eso no es la Agenda de la Claro, libertad. ahí está. No, en eso discrepo con el presidente. La Agenda de la Libertad es justamente combinar la libertad de opinión con, por supuesto, la efectividad, la disciplina. ¿Vos realmente que crees que Milei acepta la opinión distinta? Bueno, yo creo que ahí tiene un flanco débil, ¿no? O sea que su agenda de la libertad es más que viva la libertad carajo, es más carajo que viva la libertad. Absolutamente. Diego, muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, como ven, yo ejerzo mi libertad. Exactamente. Y así me gusta. Diego Velar fue embajador argentino en Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea y China, y pasó por todo.